¿Cómo empezamos la semana? Con una carta que se hizo pública de Genaro García Luna, en donde señala la existencia de pruebas, videos, documentos, audios, que demuestran el vínculo del que ya se ha hablado muchísimo, de López Obrador con el crimen organizado. Dice que Estados Unidos incluso ya tiene todas estas pruebas. ¿Qué tan verosímil ve usted? Nada más pausa. Me dejó hablarle de tú para que no crean que soy una irrespetuosa. Entonces, Ulises, ¿qué tan verosímil crees que son estas declaraciones de Genaro García Luna? ¿Qué tanto debemos de creerle? Bueno, mira, yo creo que tiene información amplia. Fue secretario de Seguridad del país. A mí me parece que las autoridades estadounidenses tienen que citar a López Obrador. A mí yo no tengo ninguna duda de que López Obrador tiene vínculos con el crimen organizado. La violencia en México es producto de ese pacto. Por eso está tan violento el país. No solo es Sinaloa. Sinaloa ahorita está en todos los medios de comunicación, pero así está el país, así están los 32 estados de la República, así están los municipios. Está prácticamente entregada la seguridad de los mexicanos al crimen organizado. Y eso no es casual. Eso es precisamente lo que se ha venido señalando, que es que López Obrador recibió dinero del narcotráfico, está involucrado con el narcotráfico, y yo estoy seguro, quedan solo 8 o 9 días para que salga de la presidencia de México, y yo no creo que se vaya a ir a la chingada ya a su rancho. Yo creo que se va a ir a Estados Unidos extraditado, detenido, para que pague por este crimen que está cometiendo en México, producto, repito, del pacto que él estableció. Entonces, García Luna está dando y diciendo que tiene pruebas, que involucran directamente al presidente de la República. Y no solo al presidente, menciona incluso a otros operadores de la... Bueno, Mario Delgado tiene investigaciones por el huachicol, socio del rey del huachicol. En gobiernos estatales están más que señalados varios gobernadores y gobernadoras. El gobernador de Sinaloa, que ya debería estar preso y probablemente en los Estados Unidos por su relación directa con el narco, no solo por el asesinato que cometieron del exrector, sino por la entrega a uno de los capos más mencionados del país, más grandes que ha tenido el país, y sin duda está directamente involucrado este gobernador, pero hay otros gobernadores, gobernadoras, autoridades municipales, senadores, diputados federales, diputados locales. O sea, Morena es toda una secta involucrada. Morena es una organización criminal, creo yo, más que un partido político, es una organización criminal. Es evidente, y en cada estado de la República que tú revisas hay gente involucrada con el huachicol, con el crimen organizado, con las extorsiones, con el pago de derecho de piso. O sea, no se puede ocultar lo que es, y lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, yo diría en los últimos años, que la violencia de este país es precisamente porque hay un narcogobierno, porque hay narcogobiernos estatales en varias entidades del país, porque hay narcogobiernos municipales y ahora ya legisladores que ya había, pero ahora ya están sumamente señalados, que tienen cuentas pendientes por la ley, por los saqueos que hicieron en sus estados, en el caso de los exgobernadores, que tienen cuentas pendientes porque son violadores, porque tienen relación con el crimen organizado. Es evidente, incluso han expulsado a 1 o 2 militantes, los mismos de Morena, porque lo señalan con vínculos. Yo espero que también expulsen a López Obrador por el vínculo directo que tiene con el narcotráfico, pero yo creo que Morena es una organización criminal más que un partido político, ¿no? Y también hay que dejar cosas bien claras para que no se confundan, porque luego dicen, entonces estás a favor o le crees a García Luna. A ver, García Luna es sin duda un criminal y ni siquiera juzgado por las autoridades mexicanas porque no pudieron, por las autoridades estadounidenses que ya dictaron el veredicto de que es culpable. Aún no se sabe como tal cuál va a ser su pena, su condena, pero es un delincuente que en gran parte de cómo se fue desentrañando la forma en cómo llegó a donde está ahorita con las autoridades estadounidenses fue prácticamente porque otros criminales también daban su opinión o daban de alguna forma sus testimonios de lo que él iba haciendo ilícitamente y de sus nexos con el crimen organizado. Y es literalmente lo mismo con López Obrador, que es un criminal, está hablando para salvar su pellejo sobre lo que hace otro criminal.
Aquí entonces pues no podemos ver que cuando lo hace AMLO dicen, bueno, que muestren pruebas. Y cuando lo hace García Luna o alguien más del crimen organizado dicen, no, sí es culpable. O sea, aquí todos deberían ser parejo y se debería investigar de la misma manera. Dice AMLO, bueno, que se muestren pruebas. Pues es que qué más pruebas que la forma en cómo un tercio del territorio nacional está cooptado por el crimen organizado y es prácticamente, como a Morena le encanta decir, un poder fáctico, que luego hablan de los empresarios del medio de comunicación. El crimen organizado es un poder fáctico que pone gobernadores, pone diputados, pone alcaldes, pone fiscales, etcétera. Eso es uno, o sea, la forma en cómo no lo puede resolver, la forma en cómo se dirige a ellos en la mañanera, contrastando en cómo les habla con respeto y de manera tan diplomática, a diferencia de sus opositores o de personas que les resulta incómodo. O de periodistas, o sea, o de periodistas incómodos. Que pueden demostrar perfectamente que han ganado cada centavo de manera completamente honesta, los pisotea. Sí, totalmente. Y no solamente eso, sino hasta hemos podido ver y constatar que en los lugares y territorios donde Morena opera, donde opera el crimen organizado, es donde Morena arrasa. Entonces ahí debe haber un nexo causal en la investigación, que no hay, del por qué en lugares, por ejemplo, como Guerrero, como Zacatecas, es donde Morena prácticamente tiene todo el control. Y otra prueba también es que no hemos visto no solamente a un pariente, a más parientes y más personas de la propia 4T recibiendo fajas de dinero y sobres amarillos de procedencia, no sabemos, o sea, en el mejor de los casos sería pues de dinero que ellos se robaron, en otro pudiera ser o se puede presumir que es prácticamente del crimen organizado, pero como no sabemos y no se fiscalizó y no se ha investigado, pues prácticamente ya tenemos las pruebas, cómo se dirige, la forma en cómo no resuelven, la forma en la que ganan elecciones y ellos recibiendo dinero de manera directa. O sea, esas son las pruebas de que prácticamente, como mencionaba, pues son un cártel político, por así decirlo. También durante esta semana vimos que AMLO primero intentó desestimar todo lo que está ocurriendo en Sinaloa. Después vimos también las declaraciones de incluso militares, un comandante militar diciendo la seguridad de Sinaloa ya no depende de nosotros, ya no depende ni siquiera de las Fuerzas Armadas, ya depende de la voluntad de los criminales de tener como dice López Obrador, mínimo de decencia. Y luego vemos que cuando medio quiere admitir López Obrador que en efecto hay un caos y la población está completamente secuestrada por el crimen organizado sin poder salir incluso a las necesidades más básicas, o sea, escuelas, vemos que López Obrador dice, es culpa de Estados Unidos. ¿Cómo calificamos a un gobierno que ni siquiera es capaz de ni combatirlo, ni responsabilizarlo, ni siquiera de reconocer lo que está sucediendo? Bueno, la política de seguridad de López Obrador, empezando por los abrazos no balazos, es eso, la protección al crimen organizado. Él no va a intervenir. El general que declara en Sinaloa, pues es evidente, el general no se manda solo, tiene un comandante. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. La instrucción es del presidente de la República. Y claro que no va a actuar contra ellos si son sus socios, si recibió dinero de ellos. Y el dinero que reciben del crimen organizado es para seguir extendiéndose en el país. Ellos no aceptan devoluciones. No es como en otras elecciones que hemos visto, un empresario le apuesta a un candidato, incluso le mete recursos a un candidato, pues para que cuando vengan las licitaciones pueda obtener obra pública, etcétera, etcétera. No digo que sea legal esto. Aquí no, aquí dan el dinero para crecer y la violencia en el país ha crecido radical y señaladamente con López Obrador. Hay una inacción del ejército mexicano, lo traen en obras como albañiles construyendo para distraer al ejército de su tarea principal, que es la seguridad de los mexicanos. Lo mismo está la Marina. Hoy ya mandaron a la Guardia Nacional sin ninguna discusión a militarizarla para que dependan del mando militar que recibe instrucciones directas del presidente de la República. Es evidente la relación de López Obrador con el crimen organizado. Entonces, lo único que escuchamos son pretextos, fintas para desviar los temas del tema principal, que es este baño de sangre, que es esta inseguridad que estamos viviendo cada vez más grave en el país y que va a seguirse viviendo porque por lo que se ve la ilegítima presidenta electa a través de un fraude y del uso de recursos públicos como es Claudia, viene ratificando en las giras. Si ustedes revisan los presidiums de la campaña
de Claudia en muchos lados, allá hay gente señalada que están directamente involucrados con el crimen organizado, o sea, ellos organizaron muchos actos de la campaña, ellos participaron en estructuras electorales, ellos no pusieron candidatos, se los propusieron a López Obrador y el que los impuso fue López Obrador en esa organización criminal llamada Morena, pero es toda la colusión que hay, por eso la alta inseguridad, y lo mismo es en Chetumal, lo mismo es en Playa del Carmen, en Cancún, Chiapas está horrible con la presencia del crimen organizado, la gente yéndose a Guatemala, pero Michoacán está igual, Zacatecas está igual, Guanajuato está igual, Guerrero está deshecho, Morelos está igual. No hay estado de la República que se salve de este baño de sangre, de esta violencia generalizada que está viviendo el país, que es responsabilidad directa del presidente de la República, de López Obrador. Por eso él no tiene discurso para eso. Tiene que echar culpas ya en su salida diciendo, bueno, los Estados Unidos tienen la culpa porque detuvieron a narcotraficantes. Pero es que esta culpa me parece, o sea, extremadamente peligrosa, ¿no? O sea, sabemos que López Obrador echaba culpa a Felipe Calderón. Todo el mundo. Echa culpa a Salinas, a los neoliberales, a los periodistas. Pero ahora ya señalar a pues, tu mayor socio comercial y un socio importantísimo que es Estados Unidos, y enfrentarse así con él diciendo, ustedes son los culpables de esto. Y a quien posiblemente también le conoce todos los trapitos sucios, porque ahora sí se está metiendo con alguien a quien López Obrador, cuando era candidato sí criticaba mucho y que la soberanía, pero después llegó a bajarle y prácticamente a arrodillarse en su tiempo a Trump y ahora Biden. Pero sí, pero es un gran distractor. Totalmente. O sea, él señala, pero no presenta ningún documento. No hacen señalamientos por parte de la Cancillería. Es nada más, tiene la culpa los Estados Unidos para fintar nuevamente. La realidad, y nadie la puede negar, es que López Obrador está involucrado con el crimen organizado y el narcotráfico, pactó con ellos, realmente agredió a los mexicanos de todo el país y los sigue agrediendo y van a seguirlos agrediendo, y me parece que eso no se debe quedar así. Él ya va a salir de la presidencia de la República, pero los muertos fueron aquí en México por culpa de él, por la irresponsabilidad en la pandemia, por las desaparecidas, que nunca actuó ni dio instrucciones de que se llegara a fondo, por los más de 200,000 muertos que va a entregar precisamente por los abrazos no balazos y por este clima de violencia generalizada que hay en el país que tiene que pagar. Y esas cosas se pagan con cárcel, se pagan, pactar con el narco da lugar a procedimientos, crímenes que cometió, que tienen que pagarse con cárcel y no pueden quedarse de esa manera, porque todavía el país va a seguir violentado, y más si la ilegítima presidenta, que él impuso con recursos públicos, con dinero del crimen organizado, haciendo una elección de Estado, con recursos públicos municipales, estatales, como todos vimos en esta elección, independientemente de las trampas que hayan hecho, me parece que va a seguir este clima de violencia, que hay que terminar con él, más que estarnos quejando, señalar, seguir para que se castigue a estos delincuentes, para que se abran las obras y se sepa la alta corrupción que hubo en este gobierno, sobre todo en las obras significativas de López Obrador, donde están involucrados directamente sus hijos, los amigos de sus hijos, sus tíos, sus hermanos, sus parientes, más funcionarios públicos que estuvieron al frente de las dependencias, que no han rendido cuentas y que las disfrazan como obras de seguridad nacional para que no se puedan investigar en los próximos años y puedan librar la cárcel tanto su familia como los funcionarios de López Obrador, ¿no?